Listo. Ok, chicos, entonces ahora sí está grabando. Entonces, nuevamente, chicos, solamente para la presentación. El día de hoy vamos a hacer lo que es la sesión número 7, que en este caso llega a ser lo que es el repaso para este curso o el área de fisiopatología. Recuerden, por favor, participar. No les estoy pidiendo cámara ni nada, a pesar que ustedes saben, pero ya saben cómo es la dinámica aquí. ¿Ok? Voy a hacer esto mejor. Disculpen, voy a compartir toda la pantalla. Ok. Voy a compartir lo que es la pantalla en sí, para no estar agrandando. Ajá, para que sea de aquí mismo. Listo. Entonces, comenzamos con lo que es la primera pregunta, chicos. Vamos a ver, no están en orden, por si acaso. No es de que comenzamos primero con lo que es difusión endotelial, luego ACV, hipertensión. No. Le he puesto en diferente orden. En este caso, creo que primero vamos a comenzar con lo que es el síndrome metabólico. ¿Ok? Entonces, como la primera pregunta, vamos a tener aquí sobre la resistencia a la insulina, que se lo van a encontrar con RI, marque lo correcto. Daré, ¿cuánto? Un minuto por pregunta, creo yo, para que ustedes vayan viendo y de ahí pueden ir participando. ¿Ok, chicos? Yo creo que esta pregunta es muy sencilla. En realidad, los chicos que han estado, que están en las asesorías deben resolverlo rápido, porque eso fue lo que desglosé. Y si se preguntan, todos estos son preguntas, todos estos han venido en preguntas de exámenes, chicos, por si acaso. Ok, de igual manera lo vamos a explicar. Listo. Creo que bueno, me imagino con la próxima vez en chat. Ya. Entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene su clave? ¿Me podría decir? Por favor. ¿Alguien tiene su clave? Puede prender su micro sin ningún tipo de problema. Yo me acuerdo nombres de acá, a los que conozco. No me hagan llamar, por favor. Más que todo a mis asesorados del grupo. Ah, por chat. Ok, la primera no sé. No sé, me dicen acá. ¿Alguno más que quiera participar? Agradecería si prende su micro, por favor. Voy a comenzar a llamar. Ya me conocen los chicos que les enseño. La letra C, Diego. Listo, Carlos, ahora sí. A ver. Entonces, aquí, ¿qué nos refieren? Sobre la resistencia a la insulina, marque lo correcto. Aquí nos comentan, en este caso, nosotros primero tenemos que saber cuál es la función de la insulina. ¿Ok, chicos? ¿Cuál es la función de la insulina? Aquí les he puesto una imagen para que se puedan adecuar o para poder entrar en lo que es en onda con el tema. Vamos a tener que la insulina, principalmente todos la conocemos. Ok, Diego, sencillo. Él nos va a ir a ayudar para la entrada de la glucosa, ¿no? Fácil. Pero ahora, ¿cómo va a estar conformado? Llamémoslo así, la parte de su receptor. Vamos a tener lo que es una subunidad A y una subunidad B. La subunidad A es aquella donde la insulina se va a tener que unir y una vez que ya he hecho ese tipo de unión, lo que va a generarme es un cambio conformacional. ¿En dónde? En la subunidad B. ¿Por qué? Les comento. Él va a tener lo que es una enzima, que es la tirosina sinasa. Esta tirosina sinasa, al momento de que se da cuenta que ya entró la insulina, hace un cambio completo. En pocas palabras, se autofosforila. Esto lo han visto más que todo en fisio, así que no hay mucho problema por ahí, imagino. Ahora, ¿cuál es la función, como les digo? Todos sabemos, en este caso, que la insulina nos sirve finalmente para que entre la glucosa, pero no es la única función que tienen que recordarlo y he visto en los exámenes, por favor. También nos ayuda en la síntesis proteica, en la síntesis de grasa, en la síntesis de glucosa y en el crecimiento de expresión de genes. ¿Ok? Todas estas funciones me cumplen la insulina. Ahora, la función principal, Diego, fácil y sencillo, me va a ayudar con lo que es el transporte de GLUT4. Me abre estos canales, me abre este transportador e ingresa la glucosa y se guarda. Ya saben todo el proceso, ¿no? Glucógeno y todo. Bien, bien acomodadito. Ahora uno se puede preguntar, y Diego, ¿qué llega a pasar ahora? En este caso,
cuando, o mejor dicho, su única función de la insulina es el ingreso de glucosa? No, y justamente lo hablamos en las asesorías. ¿Qué les dije? Aquí mismo está. Habíamos comentado que la insulina tenía otros dos factores muy importantes. Uno de ellos es inhibir la lipólisis. Diego, entonces, si yo inhibo la lipólisis, ¿a qué se refiere con esto? Que voy a evitar el exceso de ácidos grasos. Entonces, para este tema de síndrome metabólico, yo lo que quiero que tengan de cabeza es ácidos grasos. Él es el principal problema. Con él sale todo lo que ustedes han visto, que el paciente me sale diabético, que el paciente me sale con los triglicéridos aumentados, toda esa parte, esteatosis hepática, todo. Pero todo nace ¿de quién? De los ácidos grasos libres. Entonces, mi función o la función de la insulina siempre va a ser tratar de detenerlos, evitar su exceso, porque siempre va a haber, al igual que los ROS que se producen en las mitocondrias, siempre hay diferentes que con el pasar de los procesos, ellos se van a ir eliminando y no nos hacen ningún tipo de daño. Otra función más que tienen es activar la lipoproteína lipasa. ¿Qué me va a hacer con ellos? Degradan los triglicéridos en los VLDL. Ok, ahora vamos al caso contrario, ok, Diego. Yo ya tengo entendido que va a tener estas dos funciones, pero ¿qué pasa si yo me vuelvo resistente? O sea, de que no produzco, de que no funciona esta insulina, mi músculo no le hace caso, en otro ejemplo, vamos a ver que en el tejido adiposo lo normal es que haga lipólisis. ¿Ok? Lo normal que el tejido adiposo haga su lipólisis. Pero ¿qué pasaba? Cuando nosotros tenemos esta insulina, él se encargaba de frenar. Ahora que yo ya no tengo esta insulina, ¿qué voy a tener en sangre? Altas cantidades de ácidos grasos. Ahora, vayamos en el otro lado. Esta alta cantidad de ácidos grasos, chicos, finalmente, o la cadenita, mejor dicho, es ir y dirigirse hacia el hígado. Ok, ahora, en el hígado lo que se va a tener que formar es el triglicérido. Ok, es el triglicérido. Este triglicérido, si recuerdan un poquito por su tema de bioquímica, lo que voy a tener es que se van a guardar en lo que es, se va a empaquetar en el famoso VLDL. Ah, Diego, es por eso que cuando nosotros leemos que en este VLDL encontramos grandes cantidades, bueno, cantidades regulares de triglicéridos que luego son transportados hacia los tejidos. ¿Qué más vamos a tener por el otro lado? En el hígado, justamente, si yo, lo que les comenté, si yo tengo altas cantidades de ácido graso, Diego, tiene sentido que voy a tener mayor producción de triglicéridos. Por ende, como hay más cantidad de triglicéridos, voy a empaquetar más de este tipo, de esta molécula. Entonces, lo que voy a generar es alta producción de VLDL, lo que les vengo explicando. Por otro lado, tenemos el músculo y tejido adiposo. ¿Para qué nos sirve él? Porque va a disminuir lo que les comenté aquí, la lipoproteína lipasa. ¿Y qué me va a generar finalmente? Un aumento de triglicéridos en sangre. Y todo llega a ser una cadenita en realidad. No sé si por aquí está. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante todavía, pero a lo que llegaba con esto es que... aquí. Miren, entonces, ahora sí, sobre la resistencia a la insulina, marca lo correcto. Los ácidos grasos protegen contra la resistencia a la insulina, que acabamos de ver, que justamente ellos me hacen más propenso a esta resistencia a la insulina. Se van a generar en más cantidades, por eso está mal. Los ácidos grasos fosforilan al receptor de insulina y en los aminoácidos de leucina. En primera palabras, el ácido graso no es el que fosforila, chicos. Ya saben que ingresa lo que es la insulina, aquí justamente lo vimos, y la tirosina sinasa lo que hace es estimular esta autofosforilación. Perdón, la serina no interviene en la resistencia a la insulina, sí, eso lo pueden tener como datito. La serina interviene justamente en la resistencia y la fenilalanina interviene con la resistencia a la insulina, esto no tiene nada que ver. Por eso, como bien mencionan sus compañeros, la insulina fosforila su receptor en los aminoácidos tirosina. Ahora, aquí la segunda pregunta. El adipocito acumula ácidos grasos bajo la forma de triglicéridos al alcanzar 8 veces su tamaño. Ya no acumula más. ¿Y hacia dónde migran? O sea, lo que nos están tratando de decir aquí, cuando ya tengo altas cantidades de estos ácidos grasos que no me entran, no me llegan a entrar en el adipocito, ¿a dónde tienen que llegar a migrar, chicos? Y justamente este lugar donde migra se vuelve resistente. Y es por eso que luego que esta cantidad de triglicéridos no entra, no llega a entrar en la sangre, lo que vamos a tener es una hipertrigliceridemia, ¿ok? Hipertrigliceridemia. Y es por eso que una de las causas del síndrome metabólico es esta elevación de triglicéridos. Ahora, ¿cuál creen que es su clave? El músculo esquelético. A ver, Grace, ¿está bien?
Musculoesquelético. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Alguien difiere con ella? ¿Tiene otra clave? No hay ningún tipo de problema. Recuerden que aquí todas las claves, no, mejor dicho, nada está correcto hasta decirles yo, en este caso. ¿Ok? Ahí voy a me imagino que están escribiendo. Ya que a ustedes les gusta participar por micro. La D me comenta Carlos, Andrea. Ya. En este caso, como bien mencionó sus compañeros, es acerca del músculo esquelético. ¿Ok? Entonces, este músculo esquelético lo que finalmente me va a otorgar es, bueno, se vuelve resistente a la insulina y no ingresa. Y ahora, justamente aquí, voy a hacerles énfasis acerca del síndrome metabólico. Y mira, lo que les comentaba hace un momento. Su docente, bueno, no su docente solamente, está definido en los artículos inclusive que el síndrome metabólico se tiene que caracterizar con tres de los cinco criterios que están dados. Entonces, inclusive a los chicos de APP les puse que era un casito, donde si les viene como pregunta complicada, les pueden poner, se tiene un paciente que presenta altas cantidades de triglicéridos, te presentan lo que es un HDL bajo, capaz, y el clásico, una hipertensión arterial. Con estos tres ítems, tú ya puedes intuir, capaz, que el paciente tiene lo que es el síndrome metabólico. Ahora, miren, los cinco que deben acordarse es obesidad, triglicéridos altos o hipertrigliceridemia, el HDL bajo, que en este caso conocemos como el colesterol bueno, que ya bueno, si lo encontramos en bajas cantidades tiende a afectarnos, la hipertensión arterial y la glucosa elevada, ojo, en ayunas, ¿ok? En este caso a mayor a 100 miligramos por decilitro. Listo, eso es lo que quería comentarles de ahí. Ya, aquí la clave la D. Aquí está bien. Ahora aquí en este lado. Contribuyen a la hiperglicemia. Esto es muy sencillo. Aunque no crean, así han venido sus preguntas. Y solo pasa el material que participa con micro. Capaz. Aunque igual lo roto. ¿Cuál es su clave, chicos, de ahí? Eso, bueno. Así como participan, y de igual manera va a ser si paso, si comparto el link o paso el material, chicos. ¿Ok? Supuestamente deben estar preparados para el examen de mañana ya. Y este es un pequeñito repaso que se hace para que puedan reforzar el conocimiento. Nada más. Agradecería si participan con micro o con, mejor con micro en realidad. Siempre ha sido los repasitos con micro, así que le agradecería por esa parte. Su compañera nos comenta que una de las claves es la C. Ah, creo que ustedes no ven cuando yo abro, ¿no? Bueno, tiene sentido. Nadie más aparte de Natalie sabe la clave. Podría ser la A. A ver, está bien. A ver, aquí Grace nos comenta que es la A. Voy a empezar a llamar. Si no está, si no están, ¿cómo se llama? Skip. ¿Ok, chicos? Ya. Entonces, a ver, vamos con esta pregunta. Contribuyen a la hiperglicemia. Vamos a tener bien. El efecto, aquí justamente hay algo nuevo y por eso les puse. La incretina, mira, aquí les dejé este lado. La incretina se va
a producir en este caso cuando nosotros ingerimos alimentos. Aquí está bien explicadito en realidad. Mira. Son hormonas que se liberan rápidamente después de la ingesta y estimulan la producción de insulina. Ah, ok, Diego, entonces recuerda, si te está hablando que te va a producir lo que es insulina, entonces voy a recolectar o voy a guardar más glucosa. No va a haber ningún tipo de problema de eso. Pueden que los molesten. He visto una pregunta acerca de un tipo de incretina, en realidad, que fue en el 2024-1, que fue la GLP-1. ¿Ok? Te lo pueden poner como incretina de frente o te lo pueden poner como GLP-1 para que lo conozcas. Pero tú ya sabes que lo que termina haciendo finalmente es la mayor producción de insulina. Entonces, no te va a provocar lo que es una hiperglicemia. A ver aquí. Disminución de la secreción de insulina. En este caso, contribuyen a la hiperglicemia. Disminuimos la secreción de insulina. Ujú. Disminución de la lipólisis, reabsorción de glucosa en el riñón o producción hepática de glucosa. A ver aquí. ¿Alguien tiene alguna otra clave aparte de la A, ya que la descartamos? No. Ya mire. Si nosotros disminuimos la secreción de insulina, ok, digo, entonces va a haber no va a entrar más glucosa, por ende vamos a tener mayor cantidad de glucosa en sangre. Entonces, obviamente, sí lo favorece. ¿Qué vamos a tener aquí? Disminución de la lipólisis. Si yo disminuyo lo que es la lipólisis, lo que voy a tener al final es más cantidad de ácido graso. Y este ácido graso lo que me termina haciendo es un aumento de la resistencia a la insulina. Y este aumento de resistencia a la insulina obviamente me genera un aumento de glicemia. ¿Ok? Por ende, reabsorción de glucosa en el riñón. Bueno, aquí tú lo que estás provocando es un aumento de glucosa, así que sí va a haber hiperglicemia. Producción hepática de glucosa, te lo están diciendo inclusive, que vas a tener más cantidad, en este caso de la glicemia. Aquí vamos a tener entonces que la clave es la C, ¿ok? Como bien comentó tu compañera Natalie. ¿Por qué, Diego? Si yo disminuyo la lipólisis, voy a tener menos cantidad de ácidos grasos. Entonces, si hay menos cantidad de ácidos grasos, bien, sí se guarda, la insulina no se afecta. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo aumento la cantidad de lipólisis? Lo que les expliqué aquí. El aumento de lipólisis me genera más cantidad de ácidos grasos. Más cantidad de ácidos grasos es igual a aumento de resistencia a la insulina. Ya, por otro lado también te va a generar lo que es aumento de triglicéridos. Así que no hay ningún... Al final, estás generando un síndrome metabólico. Así que la clave es la C. En este caso, de las enfermedades de la tiroides, de Hashimoto y enfermedades de Graves, son las más comunes y las que comparten muchas características. Muy sencilla la pregunta en realidad. ¿Cuál creen, chicos? A ver aquí, a chicos que no conozco. Mm, se empiezan a ir. Qué gracioso. A ver. ah, Álvaro Covenas, ¿cuál crees que es la clave? Ojo que no les llamo para hacerlo sentir mal, para que si se equivocan no hay ningún tipo de problema. Simplemente es para que participen para ver si están prestando atención. Álvaro. Diría inmunológicas. Ujú. Ya, tenemos una clave inmunológica. En este caso, Cecilia, ¿tú estás de acuerdo con él o capaz tienes otra clave por ahí? No sé si hay dos Cecilias, por si acaso, No, no. Cecilia. Bueno, yo Cecilia Burgos sí estoy de acuerdo con él. Ya, listo. Entonces, Cecilia Burgos. Ya tenemos dos claves. No sé si han puesto por ahí otra más en el chat. Ya, Geraldine también me comenta que la sé. Ahora sí. Entonces, la tiroides de Hashimoto y la enfermedad de Graves, sí, correctamente en este caso, son enfermedades inmunológicas. ¿Por qué? Y aquí creo que les puse, sí, aquí está el cuadrito, miren. Se puso más o menos. Mm, Aquí mejor se los escribo. Mira, aquí lo tengo anotado también, en este caso. La enfermedad de Hashimoto, lo que va a producir en este caso es el anticuerpo de receptor de tirosina. Y esto ha sido pregunta de examen, por si acaso. Hay otra pregunta con esto. Anticuerpo de receptor de tirosina. O con sus siglas, que también lo he visto en realidad, la TRAB. Ahora, y por el otro lado tenemos que la enfermedad de Graves, lo que vamos a tener es que hay la producción del antiperoxidasa.
¿Qué me va a generar finalmente Hashimoto y Graves? Lo que tenemos que entender. Porque si se acuerdan, estamos hablando tanto del tema de hipertiroidismo o el hipotiroidismo. El anticuerpo de receptor de tirosina, como justamente está aquí, lo que me va a generar es una sobreestimulación. ¿Ok? Me va a generar una sobreestimulación. Aquí lo puse. Listo. Mira. Lo que les comentaba, mira. Me genera lo que es una estimulación al receptor a la TSH. Y si nos vamos aquí, ¿quién me produce lo que es la TSH? La hipófisis. Ahora imagínense, yo tengo un aumento de este receptor. Otra molécula que se hace pasar por ella, pero va a generar y va a estimularme a cada rato a la tiroides. Por ende, yo voy a tener un aumento tanto de la T3 como de la T4, favoreciéndome el hipertiroidismo. ¿Ok? El hipertiroidismo. Diego, en este caso, ¿qué pasa con el otro lado? Que es con la tiroiditis de Hashimoto. Les comenté en este caso que me va a generar lo que es el antiperoxidasa. Este antiperoxidasa lo que hace, el antipo, así lo van a encontrar, antipo, lo que me termina haciendo es la destrucción, ¿ok? La destrucción de las células de la glándula tiroides. Ah, ok, Diego. Entonces, si yo tengo una disminución de células, obviamente lo que estoy generándome es un hipotiroidismo. ¿Ok? Un hipotiroidismo. Y si se dan cuenta, todas estas son reacciones inmunológicas. ¿Ok? Todas son reacciones inmunológicas. Si volvemos aquí, ya está. Por eso la clave sería la 7 de la C. De aquí, de igual manera, cuando tenga el material, tiene aquí la diferencia de cada una de ellas. Mira, lo que hemos hablado. De Graves es hipertiroidismo y de Hashimoto es el hipotiroidismo. Algo de acá que quisiera que se queden. No tanto en eso, pero ahorita vamos a ahondar la diferencia de hiper e hipo. Pero en esta parte creo que me pueden. Sí. ¿Cuál llega a ser la clave aquí? Una pregunta muy sencilla. Esta y esta mejor. Tengan esta de aquí y esta de aquí. A ver aquí, ¿qué andan comentando? La A ver, aquí su compañera nos comenta que es la A, Nicole Villalobos. Otro compañero por ahí que quiera participar. Hola. A ver, Carlos también me Ah, dice que es la A. Vale, listo. Entonces, en este caso, con lo que acabamos de hablar, creo ahorita, creo que está mejor que entendido, ¿no? Diego, vamos con la B. Hashimoto y hipotiroidismo, justo lo acabamos de hablar hace un momentito. Enfermedades, en este caso, bueno, en este caso tenemos enfermedad tiroidea autoinmune, sí, está bien correcto, la enfermedad de la tiroides. La Graves es una respuesta estimuladora de la tiroides, justamente lo que te hablé de la TSH hace un ratito. Y los anticuerpos antitiroideos, diagnóstico de ETA. Ya, bueno. En este caso el Graves obviamente no es un hipotiroidismo, sino llega a ser lo que es un hipertiroidismo. Por eso se descarta. Ahora, más vale prevenir que lamentar en realidad. Aquí les he puesto este cuadrito donde ustedes pueden diferenciar el qué ocurre en un hipertiroidismo y en un hipotiroidismo, pero para esto tienen que saber para qué me sirve la tiroides. La tiroides usualmente, ustedes cuando escuchen tiroides es igual a metabolismo, no se deben olvidar esa palabra. Tiroides es igual a metabolismo, entonces, Diego, si yo tengo una sobreproducción de tiroides, me va a aumentar el metabolismo, por ende, mis células van a hacer mayor cantidad de gasto. Digo, tratémonos de asimilar. Como va a haber mayor cantidad de gasto, más glucosa gastada, más energía, tu cuerpo está constantemente botando, llamémosle así, energía, ¿ok? Energía, energía, y es por eso que al paciente nosotros podemos verlo, como pueden ver aquí, con una pérdida de peso. Ahora, vámonos por el otro lado. ¿Qué creo que me puede ir a la diapo en realidad? Aquí está, mira. Estos son sus efectos que puso su docente, que igualmente lo van a encontrar en cualquier editorial. Tenemos el aumento del metabolismo basal. También el segundo que se va a encargar, el sistema cardiovascular. ¿Ok? Lo normal que en lo que puede actuar la hormona tiroidea es en la contractibilidad del corazón. Ahora digo, si yo tengo un hipertiroidismo, una sobresaturación tanto de la T3 y la T4, obviamente mi paciente va a presentar una frecuencia cardíaca elevada, que podemos llegar a lo que es una taquicardia. No solamente genera lo que es la taquicardia, también con esto generamos el aumento de la hipovolemia. ¿Ok? Y la hipovolemia sabemos que está relacionada con lo que es el gasto cardíaco. Otra cosa que les comenté, y no lo he visto en los exámenes, pero no es que en este venga, este es importantísimo. ¿Ok?
Este es importantísimo. El desarrollo y la maduración del sistema nervioso central es es clave con la hormona tiroidea. Su función principal es ayudar justamente en ese tipo de desarrollo. ¿Por qué, Diego? Porque él nos ayuda en la mielinización. Y si ustedes recuerdan, esta mielina nos ayuda para una sinapsis o una señalización más rápida. ¿Ok? Si en este caso yo le quito a mi neurona su mielina, la reacción es más lenta. ¿Ok? Porque recuerden que esta mielina lo que finalmente genera son saltos, un movimiento saltatorio. ¿Qué me va a generar en un paciente que va a tener un cretinismo? Y este cretinismo, ¿qué significa? Va a tener retraso mental o inclusive físico también. Y es irreversible, como aquí está escrito. Los demás, bueno, están relacionados con el mismo metabolismo basal. Ok, ahora sí, con esto que les expliqué, se puede entender que un paciente, porque así le van a poner, si llega un caso clínico, le van a decir, se tiene un paciente con pérdida de peso, ingresa al hospital con esta pérdida de peso, un aumento de la frecuencia cardíaca, mira lo que les comento aquí, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad. Estos son los clásicos, ¿ok? Ahora, Diego, por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo un déficit, como en la tiroiditis de Hashimoto, que estoy generando pocas cantidades porque se está destruyendo mis células? Ah, ok. Si mi tiroides es igual a metabolismo, ahora disminuye esa tiroides, mi metabolismo se vuelve lento. Entonces, lo que yo constantemente lo hacía rápido, hacía un gasto de energía inmediato, es lento, se demoran, inclusive se pueden llegar a acumular células, ya que no pueden aumentar o tener un metabolismo basal más rápido, y el paciente termina siendo, o su clínica se le ve, bueno, obeso sería la palabra, con un aumento de peso, ¿ok? Con un aumento de peso. Es totalmente lo contrario al hipertiroidismo. Si por un lado tú tenías aumento de la frecuencia cardíaca, por aquí lo que vas a tener es una disminución de la frecuencia cardíaca. El paciente ya no va a estar tembloroso, no va a estar nervioso, porque recuerda, esto lo que te estimulaba es la mayor contractibilidad y frecuencia cardíaca, sino que va a estar calmado o inclusive va a estar molesto, fatigado y débil. Así se ve lo que es un paciente. ¿Ok? Así que esta diferencia es clave para creo que hay preguntas más adelante acerca del hiper e hipotiroidismo, pero si les viene un caso clínico, ya saben cómo poder diferenciarlo. Ahora aquí. En este caso, la lipoproteína que se encarga de transportar las grasas desde el hígado a los tejidos es, por ahí alguien tiene su clave. La C. Ya sé. Listo. La C. Este es un poquito de bioquímica en realidad, aunque parezca gracioso que haya venido, pero también está en en su temita. ¿Ok? Porque abarca lo que es el síndrome metabólico. Así que tienen que conocerlo. Ok, la C creo que está claro, en realidad les puse un gráfico de igual manera, les puse un gráfico de igual manera para que se puedan guiar, que el hígado, como les expliqué, Diego, tú me dijiste, ¿no? Aumento de ácidos grasos, lo que voy a tener finalmente es que se va al hígado y que se convierte en triglicéridos. Estos triglicéridos, ¿en dónde se almacenaban? En el VLDL. Ahora, este VLDL lo que hace es viajar y ir hacia los tejidos del exterior. ¿Cómo comenzaba el ciclo en realidad? Por la vía exógena vamos a tener que los kilomicrones, que son aquellos que tienen la mayor cantidad, ¿ok? La mayor cantidad de triglicéridos, si mal no me equivoco, para no decir otra cosa, sí, de triglicéridos. Diego, pero el VLDL también tiene triglicéridos, sí, pero el kilomicrón es el que contiene mayores cantidades. Además, él es el que lleva del intestino a lo que es hacia el hígado. Esas cositas sí tienen que tenerlo bastante claras. Listo. El intestino hacia los tejidos, perdón. Ya. Estoy viendo acá si le tengo que decir un dato más en realidad. No, yo creo que está bien hacer esa parte. Ahora aquí, ya justamente se los dije, ¿no? ¿Cuál es la clave, chicos? La D. ¿Cuál? La D. Listo. La D, creo que dijeron la D también, la D. Ya, no hay ningún tipo de problema con esto, el kilómetro. Ahora, sí, es verdad, esto me olvidé preguntarles al inicio. Chicos, ¿ustedes han hecho, creo que no, porque no he visto los diapos, pero no han hecho el tema de arritmias o han hablado algo acerca de insuficiencia mitral, han hablado acerca de la estenosis aórtica, su doctor o no? Si no, no les pongo estas tres preguntas que hay aquí en adelante.
Porque esto sí vino en el examen anterior, pero creo que estaba en el tema de arritmias del ciclo 24.2. ¿Alguien por ahí me puede decir? O capaz si un docente sí lo mencionó por ahí y les explico. O si no, no, para no marearlos en realidad. De las teorías presenciales no lo han mencionado, pero subieron grabaciones antiguas de otras clases al aula virtual, pero no sé. O sea, se supone que no va a venir, pero no sabría decirlo. ¿Por qué no lo han enseñado en la clase presencial? En sus diapos tampoco la he visto y usted, bueno, creo que Andrea en este caso tampoco has visto en las diapos, ¿no? Acerca de ese tema de estenosis ni insuficiencia mitral, porque cardíaca sí hay. No, o sea, en la clase no la he visto, pero la he revisado aparte por si acaso, porque estaba en el aula virtual. Ya, ya, está bien, está bien. Entonces en esa parte no hay ningún tipo de problema. Gracias. Ya miren, entonces solamente esta parte vamos a tocarlo superficialmente. No creo que les venga, pero de igual manera está relacionado con, con lo que es la insuficiencia cardíaca. Por eso les pregunto. En realidad, acerca de esta pregunta, ¿cuál es el biomarcador cardíaco que se normaliza en las primeras 24 horas luego de un infarto? Este es un poquito tema en realidad de laboratorio, que justamente es lo que está estudiando. Y se ve en el tema de arritmias, en realidad. ¿Ok? Se llega a ver en el tema de arritmias. Aquí les he dejado simplemente el cuadrito para que no se sature. El cuadrito que es la mioglobina. Los únicos que se tienen que acordar es la mioglobina y la troponina. Son los que se van a ver en este caso cuando un paciente presente lo que es insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Cuando esté presentando este fallo. ¿Qué pasa? El gol estándar va a ser la troponina. O sea, el que todos vamos a utilizar es la troponina. Pero ¿cuál es la diferencia? Si bien nos tira, llamémoslo así, un dato perfecto, entre comillas, porque presenta alta sensibilidad y especificidad, es algo que han llevado en metodología, la mioglobina no es específico, ¿ok? No es decirte, ay, a mi primera opción que yo voy a pensar para pedirle a un paciente que me viene con un dolor con angina, o sea, un dolor de pecho, me viene disneico, que no puede respirar, que capaz se le dificulta el momento de echarse o presenta ortopnea. ¿Qué voy a hacer? Ok, te pido estos marcadores. Por favor, quiero ver tus niveles de troponina, principalmente, y por el otro lado, si en caso el paciente, porque el miedo de esta insuficiencia, o mejor ya, abarcándolo como una necrosis, es que yo no quiero que el corazón se siga destruyendo. Entonces, para actuar rápido, la troponina tiene una, llamémoslo así, una elevación de 3 a 6 horas. O sea, si mi músculo está fallando, luego de 3 horas después de ese fallo, voy a poder ver el aumento de troponina. ¿Qué pasa con la mioglobina? Si bien no es específico, pero es más rápido. O sea, si yo tuve en este momento, capaz, una necrosis, una célula se quedó sin oxígeno y por ahí, ¿qué va a generarme? Una elevación de mioglobina después de una hora. Es más rápido, pero como les comento, el gol estándar, si te viene por ahí, ¿cuál es el marcador de elección en una insuficiencia, en una necrosis cardíaca? Troponina, sin pensar. Pero si te piden, si te dicen, se tiene un paciente que quiere verificarse lo más rápido posible, mioglobina, sin pensar, ¿ok? Porque es el más rápido. Muy precoz, pero poco específico en este caso, nada más. Por eso la clave aquí llega a ser que se normaliza en las primeras 24 horas. Ah, bueno, eso también es otro dato. Una vez que, un ejemplo, ¿no? Se elevó porque tuvimos un problema cardíaco, tienen que volver a sus niveles normales. La diferencia con el gol estándar es que no es que vuelva el siguiente día, no es que vuelva a los 3 4 no. Toda una semana se encuentra elevado los niveles de troponina. ¿Ok? Se va a encontrar elevado, a diferencia de la mioglobina. Capaz, si hoy día yo tuve lo que es una falla cardíaca, al siguiente día mis niveles de mioglobina ya se nivelaron nuevamente. Por eso aquí te dice que la normalización son en 24 horas. Y el de gol estándar te dura de 7 a 14 días, más o menos. ¿Ok? De 7 a 14 días más o menos. Por eso aquí la clave es mioglobina. No lo tenían que saber, ahora lo saben, anótenlo como dato simplemente. ¿Ok, chicos? Ahora sí, este de aquí es muy sencillo en realidad. El efecto de la angiotensina número 2. Bueno, creo que es hasta da roche preguntarlo. ¿Cuál es su clave, chicos? ¿Sabe? A ver, ¿recuerda qué es la clave? Creo que José Carlos habló. Una La clave B. más. Ajá, ya listo. Entonces, la angiotensina número 2, lo que tenemos que tener en cabeza es que siempre me genera la vasoconstricción.
Y ya para no dejaros en el aire, aquí está. Les pongo el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Nosotros ya sabemos cuándo actúa este nivel, Diego, sencillo. Va a actuar cuando nosotros tengamos una hipovolemia. O sea, mi corazón está generando lo que es un gasto cardíaco no adecuado. Inclusive en la misma insuficiencia cardíaca. ¿Ok? La insuficiencia cardíaca me va a generar lo que es una hipovolemia. No le llega la correcta perfusión a mi organismo. Por ende, mi riñón que dice, ok, estoy sintiendo que no hay grandes cantidades de sangre, lo que voy a hacer es tratar de reabsorber todo el agua que yo tengo para mandárselo al corazón. Porque recuerden, cuando hay una hipovolemia, un shock hipovolémico, etcétera, nuestro cuerpo va a salvar a dos órganos muy importantes, corazón y cerebro. Ellos son los principales. Si es por eso que, bueno, ahorita luego les explicaré, pero la gran cantidad de sangre que tenemos que recolectar sube solamente para ellos, porque tú sabes que el corazón se encarga de mandar toda la sangre a los demás tejidos y órganos. Entonces, aquí, lo que voy a tener es que empiece a estimularme lo que es el riñón, la renina, ya se saben este caminito. Renina, a la angiotensina activa la angiotensina número uno, luego la enzima convertirá en angiotensina me estimula la angiotensina número 2. Y esto se trata de más. ¿Qué me va a generar? Un aumento de la actividad simpática. Ah, digo, las catecolaminas, ¿no? Tengo la noradrenalina y la adrenalina. Claro, muy sencillo. La noradrenalina y la adrenalina, uno por un lado se va a unir a lo que es a la alfa uno y el otro por el otro lado se une a la alfa 2, a la beta uno. Tenemos que la alfa uno me va a generar lo que es la vasoconstricción. Diego, ¿yo para qué hago la vasoconstricción en los tejidos? Sencillo, porque la vasoconstricción, chicos, lo que hace, quiero que tengan esto, es suprimir al vaso, entonces yo no voy a irrigar a los tejidos periféricos. Por eso, un paciente hipovolémico, un paciente que está perdiendo grandes cantidades de sangre, tú vas a ver su piel pálida. Tú lo tocas, está frío. ¿Por qué? No le está llegando suficiente cantidad de sangre. Tu cuerpo está diciendo, no irrigues ahí, no te importa, mándame sangre al corazón. Por eso la vasoconstricción. Yo le quito esa sangre, ese flujo sanguíneo, y toda la sangre empieza a subir hacia el corazón. Por el otro lado, la beta uno que voy a estimular, micronotropismo, mionotropismo positivo, y todo esto tiene que ver con contractibilidad hacia el corazón. Mayor contractibilidad, mayor volumen de sangre inyectado, mayor perfusión. Luego, por el otro lado, es la reabsorción de sodio. ¿Ok? También tenemos el aumento de la secreción de aldosterona, que también me va a generar este aumento o esta reabsorción de sodio. La vasoconstricción, que en este caso ya es a nivel renal. Y bueno, la secreción de la aldosterona. ¿Ok? Que todo lo que hacen finalmente, ustedes ya lo han visto creo como 4 veces en fisiología y lo van a volver a ver en fármaco, en este caso que están llevando. Todo es mandarle más cantidad, mayor flujo de agua, entre comillas, mayor reabsorción al corazón para que tenga más sangre y recuperar o tratar de compensar esa hipovolemia. ¿Produce vasodilatación? No, les acabo de decir que produce vasoconstricción. ¿Disminuye la producción? Aumenta la producción. ¿Disminuye la reabsorción? Aumenta la reabsorción. ¿Y disminuye la actividad simpática? Claro que no. Obviamente estimula la sed. ¿Ok? Estimula la sed. Nosotros ingerimos más agua, mayor hipovolemia. Ah, ya, bueno, aquí viene el problema, ¿no? No es mitral. Ya. ¿Cómo les explico? Creo que puse un gráfico aquí. Ya, mira. Voy a tratar de explicar esto con lo que es la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Voy a tratar de explicar esto con lo que es la insuficiencia cardíaca. A que sí presten bastante atención. Miren, he visto que en sus preguntas de insuficiencia cardíaca les vienen tipo caso clínico, pero te piden lo que es, ¿cómo decirles? Las características de cada insuficiencia, tanto la izquierda como la derecha. Y eso justamente con los chicos que les enseñé y les dije. Y ha venido como pregunta, es algo gracioso. Disculpen mi corazón feo. Y lo parto. Listo. Entonces, a ver aquí, disculpen. Ya, mira. Para allá, para acá. Entonces, mira aquí. Listo. Tú ya sabes, aquí tienes tu ventrículo derecho. Perdón, tu ventrículo. Tu aurícula derecha, tu ventrículo derecho, izquierdo e izquierdo. ¿Ok, chicos? Listo está. Aquí. Quiero tratar de... No se me va a ver ningún gráfico. Listo. ¿Qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? ¿Ok? ¿Qué ocurre en la insuficiencia cardíaca? Quiero que se quede claro.
En la insuficiencia, el mismo, tiene que tener el nombre. El mismo nombre te está diciendo, tu corazón está siendo ineficiente. Entonces, si mi corazón es ineficiente, no me está eyectando las cantidades de sangre correctas. ¿Por qué? Puede producirse esta insuficiencia cardíaca muchas veces por lo que es aquí, por lo que es una estenosis o puede ser por una insuficiencia en las válvulas. Si tú recuerdas, tenemos 4 tipos de válvulas. Aquí hay una válvula, bueno, aquí debería estar la otra en realidad. Bueno, con ese gráfico, ve. Aquí tienes una válvula, la válvula tricúspide, tienes la válvula mitral, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La mayor cantidad de problemas que vamos a tener en las valvulopatías son en la parte izquierda, tanto la válvula aórtica como la válvula mitral. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de problemas. ¿Por qué? Sí creo que sí está escrito en sus diapositivas. Recuerden, en este caso, las valvulopatías se va a dar por lo que es la fiebre reumática. ¿Ok? La fiebre reumática es la principal causa. Ahora sí. Diego, yo me estoy dando cuenta en este caso que en esta insuficiencia, este corazón está bien feo, la verdad. Yo me estoy dando cuenta que en esta insuficiencia, mi ventrículo izquierdo no puede eyectar la cantidad de sangre suficiente. ¿Qué pasa entonces aquí? Como mi aurícula, chicos, lo siento, pero no aguanto que está horrible eso. ¿Dónde le puse el tema? Aquí. Aquí está más bonito. Entonces, mira, aquí. Lo que yo voy a tener es en este caso este de aquí. Este es el ciclo cardíaco que lo deben saber de memoria. Ahora, como mi corazón, en este caso, mi corazón se encarga, o mejor dicho, el ventrículo derecho, izquierdo, se va a encargar de eyectar la sangre hacia la aorta, vamos a tener problemas en estas válvulas, ¿ok? La estenosis mitral, cuando una persona te habla de estenosis, es que tu valva se encuentra chiquito. Si lo normal presenta un diámetro así, ahora en la estenosis su diámetro está así. Diego, tiene sentido entonces que cuando yo quiera mandar mi sangre de la aurícula a mi ventrículo, la cantidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque obviamente perdió la cantidad de abertura. Eso es estenosis. Diego, ¿y qué llega a ser insuficiencia en alguna válvula? Insuficiencia es cuando ocurre la regurgitación, se da el regreso. ¿Por qué? Porque la válvula simplemente no se cerró correctamente y ya está. Uno es por el diámetro y otro es por insuficiencia de la válvula, que no se da correctamente. ¿Qué va a pasar aquí? Si se dan cuenta, ok, Diego, yo tengo un problema en la aórtica. Si yo tengo un problema en la aórtica, la cantidad total de sangre en una estenosis aórtica, por esta valva, no va a salir lo mismo, ¿no? Ponte, no sé cuánto salí, 70 creo, ya. De los 70 mililitros que se tienen que mandar por la aórtica, ya no van los 70, simplemente se dirige 30. Entonces, Diego, aquí me está quedando 40 de más. ¿Ok? Me está quedando 40 de más. Ok, Diego, sencillo. Cuando vuelva a comenzar el ciclo cardíaco, sabemos que la aurícula, en este caso en la diástole, lo que voy a tener es que mi aurícula tiende a eyectar. Pero ¿qué pasa? Como aquí voy a encontrar más cantidad de sangre, la aurícula no bota toda la sangre y empieza a aumentar. Voy a tener mayor cantidad de sangre en la aurícula. Tengo mayor cantidad de sangre en la aurícula, todo regresa, se hace una congestión. Entonces, creo que aquí lo puse. Aquí, mira. Aquí se da la congestión. Entonces, mira. La sangre empieza a regresar. La sangre regresa por aquí, regresa y se empieza a congestionar. ¿Por qué, Diego? Porque recuerda que tu aurícula no puede botar toda la cantidad de sangre total. ¿Ok? Aquí está. Este es el gráfico que quiero. Perdón. Ahora sí. Miren, la aurícula aquí empieza a tener más cantidad de sangre. La sangre que proviene en este caso de la circulación pulmonar se regresa y se empieza a congestionar. Al momento de decirte congestión es que aumentan las presiones aquí. Sigue, sube la sangre, empieza a aumentar. Porque recuerda, tú ya no puedes meter más sangre. ¿Por qué? Porque tu ventrículo no te lo acepta. Porque en este caso, te digo un ejemplo, es una estenosis. Porque la valva simplemente está chiquita. ¿Qué voy a tener como clínica en el paciente? Que en los alvéolos o en la circulación pulmonar vamos a tener un aumento. ¿Ok?
un aumento y se da aquí lo que es la congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar me va a generar en el paciente disnea. Entonces, la clínica principal en una insuficiencia cardíaca izquierda es que tu paciente venga con una falta de aire. Te dice, doctor, disculpa, se me dificulta hablarte, no puedo, me canso al momento de hablarte. Tú debes pensar inmediatamente, el lado izquierdo se encuentra comprometido. ¿Por qué? Porque hay una congestión. ¿Por qué se generaba esta congestión? Porque el ventrículo ya tenía altas cantidades de sangre. Debido a que no salió, es ineficiente, no hay contractibilidad, etcétera. ¿Qué pasa? Si el gasto cardíaco, perdón, si el corazón de la parte izquierda sigue saturándose, sigue congestionándose, lo que me va a generar es que también me afecte el lado derecho. ¿Ok? Me empieza a afectar el lado derecho y sabemos que por este lado lo que me va a generar es que ingrese, lo mejor dicho, la sangre llegue a las aurículas, generándome un aumento de sangre, mayor cantidad de sangre, mayor cantidad en este caso, eyectada por la pulmonar, y todo esto se vuelve un ciclo. Una insuficiencia cardíaca izquierda, esto fue pregunta de examen, la insuficiencia cardíaca izquierda me genera la insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué, Diego? Porque vamos a tener lo que es una congestión. Si sigue la congestión, me afecta el otro lado. La principal causa, nuevamente, porque es pregunta tanto para ustedes y para semiología en realidad. Entonces, ahora vamos con esto. ¿Qué va a pasar en el lado derecho? Como yo encuentro mucha cantidad de sangre aquí, lo mismo, pero ya no la parte superior, vamos a la parte inferior, porque recuerden que toda la parte, el sistema venoso viene de la circulación sistémica. Voy a encontrar que se empieza a congestionar aquí. Se congestiona, se congestiona, se congestiona, y toda esta parte venosa se va al sistema porta. En el sistema porta, ¿qué es lo que yo voy a tener? Diego, mi hígado. Diego, pero mi hígado va a recibir grandes cantidades, en este caso, de la sangre. Porque recuerda que todo está retrocediendo porque no hay espacio, ya no puede ingresar más. El paciente me presenta lo que es una hepatomegalia. Diego, pero justamente este hígado también tiene conexión con lo que es mi vaso. Ya, si se empieza a congestionar, el vaso crece. Vamos a tener una esplenomegalia. Diego, pero entre el paso del hígado con el vaso, en este caso de la circulación porta o el sistema porta, voy a tener al centro una saturación o una congestión tremenda. El paciente me hace lo que es ascitis. ¿Ok, chicos? Lo único, en realidad, este proceso, lo que ustedes tienen que irse es con esto nada más. Que recuerdes que en la insuficiencia cardíaca izquierda, tu paciente va a tener lo que es disnea. ¿Por qué? Por la congestión pulmonar. En cambio, ¿qué va a pasar en el lado derecho? Como ya afecta la parte de los miembros inferiores o la parte inferior, de manera general, mi paciente presenta lo que es una hepatomegalia. Mi paciente presenta lo que es una esplenomegalia. Mi paciente presenta lo que es una citis y, en este caso, una hipertensión pulmonar. Una hipertensión del sistema porta. ¿Ok? Una hipertensión del sistema porta. Esta. Me extendí un poco el tema, perdón. Ahora aquí. Ya. Miren. ¿Qué te dice aquí? En una insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que yo voy a tener? Creo que aquí dejé otro, aquí está. En una estenosis mitral, te lo voy a explicar con el gráfico. Creo que puedo partirlo en dos. Ya mira, si yo voy a tener lo que es una estenosis mitral, aquí. Lo borro. Diego, ¿dónde me quedaba la válvula mitral? Aquí. La válvula mitral me queda aquí. ¿Qué te dije? ¿Qué significaba estenosis? Hay un estrechamiento pequeño. Cuando ocurra la diástole, en este caso que estamos viendo de la aurícula al ventrículo, pasa la sangre, va a quedar más cantidad de sangre aquí. ¿Sí o no? Entonces, si quedaba más cantidad que te dije, Diego, es un ciclo, todo sube otra vez. Se genera una congestión. Por eso la clave aquí es congestión pulmonar. Diego, si yo tengo o si yo veo que aquí empieza a aumentar la cantidad de sangre, mi aurícula crece, chicos. Hay una dilatación auricular, en este caso del lado izquierdo, pero eso aquí la B no es, aurícula izquierda pequeña. Ventrículo izquierdo dilatado, te digo,
cuando hay lo que es una falla en la valva, el ventrículo no está afectado en realidad. O han visto que el ventrículo cambió de tamaño o algo. No, el que es el afectado principalmente es la aurícula. En este caso de la estenosis mitral. Por eso el ventrículo izquierdo se encuentra normal. Solamente la izquierda, el aurícula izquierda, se va a encontrar lo que es dilatada. Volumen disminuido de la aurícula izquierda, creo que les expliqué que va a estar aumentado. ¿Volumen de llenado ventricular izquierdo aumentado? No. ¿Por qué? Recuerda, no va a pasar la gran cantidad de sangre hacia el ventrículo. ¿Por qué? Porque hay un estrechamiento de la valva. Entonces, es más, vamos a encontrar un gasto o un volumen disminuido, más no aumentado. ¿Qué va a pasar en la insuficiencia aórtica? Te dije, tú cuando recuerdes insuficiencia, ¿qué es lo que tienes que tener en mente? Que regresa la sangre. ¿Ok? La sangre regresa. Diego, ¿cuándo me va a regresar la sangre? Vámonos con la valva que te dicen. Te están diciendo aquí específicamente de la aórtica. Mira, aquí tienes la aórtica. Voy a poner el otro gráfico. Aquí está, creo. Aquí, te están hablando de la aórtica. ¿Qué va a pasar en este caso? Cuando ocurre la sístole, que aquí la podemos ver, tú sabes que la sangre se eyecta, la sístole ventricular. Ya. La sangre se eyecta y ¿qué va a pasar? Lo normal es que luego de esto la valva se cierre. ¿Ok? Lo normal es que la valva se llegue a cerrar luego de esto. Pero como estamos teniendo una insuficiencia, la valva no se cierra correctamente y el corazón, o mejor dicho, la sangre que sobraba regresa. La sangre que empieza regresa. Porque ustedes saben, así se haga la sístole, la sangre tiende a bajar porque está subiendo. O sea, por eso las valvas se cierran, para que esta sangre no vuelva a ingresar que se ha eyectado. Pero, ¿a quién va a afectar en realidad? Como este ciclo es rapidísimo, una vez se hace la sístole, de aquí ya se está llenando la diástole. ¿Ok? La aurícula ya le está pasando lo que es mi cantidad de sangre a mi ventrículo. Entonces, va a estar afectando a mi diástole. Porque la sangre que está regresando me va a generar que mi volumen, mira, este es el volumen normal que yo tengo en lo que es 50 mililitros en una sístole ventricular. Pero como no se cerró correctamente la valva porque hay una insuficiencia, ya no va a haber 50, sino capaz encontramos lo que es 70. Entonces, como hay 70, súmale. Si tu aurícula te tenía que dar más, ¿a quién estás congestionando de pasadita aquí? Voy a tener más cantidad de sangre en este lado. ¿Ok? Lo que voy a generar es esa parte. Ahora sí, vamos con esto. ¿Qué te dice? En la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que va a existir? Vamos con la A. Aquí. A ver si le tengo que decir algo más de pasadita. A ver aquí. ¿Disminución del flujo pulmonar? No. Más bien hay un aumento del flujo pulmonar. ¿Disminución del flujo de la eyección del ventrículo izquierdo? No, más bien, bueno, no tiene a afectar nada en realidad aquí. Recuerden que toda esta parte la que va a estar afectada es la diástole. La diástole es la que se está afectando, más no la sístole, porque ya se botó la sangre. Si te dicen algo que tiene que ver fracción de eyección, si te dicen que tiene que ver el volumen eyectado, tú márcalo inmediatamente o no es la clave cuando hablemos de insuficiencia aórtica. Así que no tiene nada que ver la eyección en este lado. A ver aquí, perdón. El flujo retrógrado antes de terminar la eyección, no, es luego, después de la eyección, ¿ok? Después de la eyección se da esto. El ventrículo izquierdo pequeño, más bien se va a dilatar, ¿por qué? Ah, Diego, se dilata porque ingresa más cantidad de sangre. Ya no es como en la estenosis mitral, ¿no? Que solamente te afectaba la aurícula izquierda, sino que en este caso, en la insuficiencia aórtica, te afecta este lado. ¿Por qué? Porque la sangre regresaba, por ende aumenta. Y aquí la clave que tenemos es la C. Al final de la relajación isovolumétrica, el volumen del ventrículo izquierdo está incrementado. Y es verdad, miren, luego de la relajación, cuando se cierra esta valva y cuando se cierra esta valva nuevamente, vamos a tener que el volumen de aquí está aumentado. El volumen del ventrículo izquierdo está aumentado. ¿Por qué, Diego? Porque en la insuficiencia tú sabes que regresaba. Nada más. Yo sé, si yo soy ustedes ahorita mismo, yo también me asusto, la verdad. Y es más aún si lo están escuchando por primera vez. No es probable que venga, pero lo que quiero al final que se queden con esto es qué pasa en una insuficiencia cardíaca. Si no entendiste la valvulopatía, no entendiste los problemas, no hay ningún tipo de problema. Puede que no te venga, en realidad, pero si te viene ya estás preparado. Tienes que quedarte. ¿Qué pasa cuando el corazón es deficiente? Ya estás viendo que aumenta toda la congestión por la parte de arriba y en el ventrículo derecha todo por la parte de abajo.
¿Ok? Eso es lo que tienes que ser consciente de esta parte. Ahora mira, en un mecanismo compensador de la insuficiencia cardíaca, Diego, mi corazón no está funcionando correctamente. Mi organismo se da cuenta que no hay una correcta hipovolemia, no hay una correcta perfusión, un gasto cardíaco disminuido. ¿Qué voy a hacer? Activo mis demás sistemas para generar mayor cantidad de sangre. Capaz, me activo al renina, me activa mi sistema nervioso simpático, etcétera. Mira, vasodilatación no. Tú sabes que en una o mejor dicho, para poder aumentar mi volumen, ¿qué tengo que hacer? La vasoconstricción. ¿Disminuye la hormona antidiurética? No. Tú tienes que aumentar esta hormona para que haya más reabsorción. ¿Se incrementa la renina? Pues es probable. ¿Disminuye la actividad simpática? No, más bien aumenta. ¿Disminuye el péptido natriurético? Esto no lo han escuchado, pero lo he visto en sus diapos. El péptido natriurético lo vamos a encontrar en las células de la aurícula. ¿Ok? ¿Cuándo se activan? Ellos son como que un sistema de alarma. Los famosos péptidos natriuréticos se empiezan a liberar cuando sienten que tu corazón no está trabajando correctamente. ¿Y qué hace? Le pasa la voz a simpático, le pasa la voz a la parte hormonal, le pasa la voz al sistema renina-angiotensina. ¿Para qué? Para que empiecen a producir o para que me empiecen a generar mayor volemia y manden más sangre al corazón. Así que no debería disminuir en una insuficiencia cardíaca, debería aumentar. Y aquí la clave es la C. ¿Ok? Eso es con lo que es la parte A, insuficiencia cardíaca. A ver si se repite, si que esa no. A ver aquí. Ahora en esta parte. Ahora sí pueden participar. Perdón por la insuficiencia, pero es un poquito extenso esa parte y tienen que saberlo bien. Aquí. ¿Cuál creen que es su clave, chicos? La D. A ver, aquí me dice que la D. La D. Ya. A ver, entonces en esta parte está clara. ¿Cuál de las siguientes condiciones es un factor de riesgo conocido para el accidente cerebro-hemorrágico? La hipertensión arterial. Sabemos, ¿no? Esta hipertensión arterial lo que me puede generar es un aumento de la hipertensión intracraneal. Nada más. Vamos a ver aquí. Aquí solamente para hacerles recordar lo que he visto en sus diapositivas. Mira, referente a los tipos de accidentes cerebrovasculares, lo que nosotros vamos a tener son dos tipos. ¿Ok? El isquémico y el hemorrágico. El hemorrágico se saca el ojo, chicos. En el hemorrágico, ¿por qué se puede dar? Es la ruptura. El problema clásico siempre es un aneurisma. ¿Ok? Un aneurisma. En cambio, en el isquémico, su mismo nombre te está diciendo, no le va a llegar la suficiente cantidad de sangre a tus células. Por ende, te quedas sin oxígeno. Si te quedas sin oxígeno, te quedas sin metabolismo. Si te quedas sin metabolismo, bueno, en este caso aumenta lo que es o la destrucción de mitocondrias. ¿Y tú sabes qué cosa hay en las mitocondrias? Ah, Diego, sencillo. Mis famosos ROS. Si yo los eliminaba, esto es por pato, lo deben saber, que ya están estudiando, me imagino. Si yo aumento el ROS, ¿qué me va a generar? Un estrés oxidativo. Y ya, pues esto me genera finalmente lo que es la apoptosis. ¿Ok? Toda esta gallina está acá, creo. ¿Se los puse claro, chicos? Mm, Sí, creo que sí. Aquí, mira. Ah, bueno, en este caso es por el lado del calcio. Y ahorita lo explico. Ya. Bueno, en el isquémico vamos a tener cuatro tipos. El aterotrombótico, por cardioembolias, por un infarto lacunar y un infarto inhabitual. De aquí, ¿qué tendrían que saber? Antes de irme a esto, ya vamos a explicar el proceso, porque esto les viene a ustedes. Ya miren, en una isquemia, en la parte neuronal, vamos a tener bueno, lo que importa es que se libere el glutamato. En la isquemia se va a liberar glutamato y ustedes ya lo estudiaron por fármaco. Vamos a tener la activación de receptores, tanto el NMDA como el AMPA y el kainato. Ya digo, en este caso, yo sé que ellos me van a generar la entrada de calcio y sodio. Ya, ese es de cabeza lo que tienes que recordarte. Si tú recuerdas por tu tema de pato, que es el primero, si mal no me equivoco, el Robbins te da así un gráfico muy bonito de qué pasa en un aumento del calcio. Lo que me genera en la mitocondria es un aumento de la permeabilidad. Si hay un aumento de la permeabilidad, tú estás estimulando finalmente lo que es las moléculas proapoptóticas y las antiapoptóticas. Diego, su mismo nombre te está indicando, estas pro y estas antiapoptóticas
son estimuladores, bueno, la pro en realidad, de la apoptosis y la célula muere. ¿Ok? Pero no solamente eso, el calcio también te va a generar lo que es la activación de proteasas y lipasas y esto de aquí, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En este lado, perdón, aquí. Lo que les comentaba, el daño a la mitocondria disminuye el ATP, obviamente, y me genera lo que es el aumento de radicales libres. Estos radicales libres, tú sabes que te genera el estrés oxidativo, el daño a la membrana, y bueno, todo te genera una apoptosis nada más. Lo que tienes que quedarte con esto de aquí es que tu célula termina muriendo. ¿Por qué termina muriendo? Por todo este proceso. Porque hay un estrés, porque hay ROS, porque no puede contener oxígeno y porque no tiene un metabolismo adecuado. Entonces aquí, en el isquémico nosotros vamos a encontrar este de aquí, el trombótico. Y lo he explicado muchas veces, el trombótico. Aprovechando aquí, ¿dónde estás? ¿No lo puse? Mm, Aquí está esta parte. Ya mira. Lo que tú tienes que recordar en el trombótico es que nosotros vamos a encontrar muchas veces en los vasos sanguíneos lo que son los famosos o el famoso aterosclerosis. ¿Qué era la aterosclerosis, Diego? Aquí justamente le puse este librito, esta formación. Tú tienes aquí tu endotelio, ¿ok? Tú tienes tu endotelio y en este endotelio, ¿qué se va a empezar a acumular? La grasa, ¿ok? La grasa. Específicamente la LDL, si mal no me equivoco. A ver aquí. Ahora, mira, se forman lo que son las placas de ateroma. Estas placas de ateroma lo que van a contener son las células espumosas. ¿Ok? Estas células espumosas, ¿por qué se produjeron? Sencillo, Diego, porque yo tengo aquí mi macrófago que al inicio, sí, estaba bien el LDL, que mi macrófago se quería fagocitar. Se quería fagocitar a este LDL, porque obviamente es raro que pase. Y terminó convirtiéndose finalmente en lo que es una célula espumosa. Esta placa hay dos, inestable y estable. Chicos, las personas mayores presentan estas placas de ateroma. Una persona puede tenerlo. Tú y yo lo podemos tener, no hay ningún tipo de problema. El problema viene en realidad cuando esta placa se rompe. ¿Por qué? Una vez que ellos se rompe, empiezan a salir todo de esto de aquí. Empieza a salir de tu célula espumosa, te empieza a salir tus células musculares, te empieza a salir todo el colágeno, todo. Y todo esto se junta aquí, ¿dónde está? Aquí, mira. Todo esto se llega a juntar y muchas veces se rompe, mira, con la imagen de aquí. Por eso se dice origen trombótico, ictus trombótico. Mira. Se rompe y toda esta ruptura me empieza a acumular aquí. Lo tapona completamente mi arteria. Y así, obviamente, si tapona tu arteria, tienes esta imagen de aquí. Ponte, tú taponas esto. ¿A quién no le va a llegar la cantidad suficiente? A toda esta parte del polígono de Wills. Si tú taponas esta parte, no le llega suficiente cantidad a toda esta parte de aquí. Es por eso que es importante. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre trombótico con embólico? Con el ictus embólico. En el embólico, si bien, ¿cómo decirte? La placa, oh, no, aquí está, perdón. Recuerdo que siempre les pongo gráfico para todos. Aquí está. Este, mira. La trombosis y la embolia. La trombosis es en el mismo lado. Cuando la obstrucción se queda en el mismo lugar de que el coágulo, eso se le llama trombosis. ¿Qué pasa si este trombo empieza a viajar? Ponte, yo tengo mi trombo, no sé, mi trombosis venosa profunda en los miembros inferiores, pero ese trombo empezó a viajar y se fue hasta la parte venosa, subió. ¿Y qué me genera? Esta subida del trombo, cuando empieza a viajar por todo el sistema circulatorio, le llamamos recién el nombre de émbolo, ¿ok? Y se puede, lo mismo, se tapona en alguna arteria y ahí donde se puede generar el famoso infarto, ¿ok? Eso tiene que tenerlo bastante en claro. Aquí. Este es el ictus trombónico, con lo que les había explicado. El lacunar he visto que su doctor ha puesto mucha información adicional, creo yo. Al final, todos estos ictus isquémicos lo que me hacen es taponar. Uno, si no le he mencionado, la principal arteria taponada es la arteria cerebral media, por si acaso. ¿Ok? Así que anótenlo por ahí. No sé si por aquí lo dejé en realidad. Si no lo tiene, por aquí debería estar en realidad. Ajá, aquí está. El sitio más frecuente es la arteria cerebral media. Lo dice el PORD inclusive. Entonces aquí. ¿Qué deben recordarse con el ictus lacunar? Que te obstruye vasos pequeños.
¿Ok? Nada más. Tú lo que tienes que tener es vasos pequeños. Diego, los vasos grandes, ¿para qué? Eso déjaselo al trombótico, eso déjaselo al embólico, pero la cunar es igual a vasos pequeños. ¿Cuál es la sintomatología, la clínica del paciente que tiene? Mira aquí. Te va a tener lo que es una hemiparesia motora pura, un síndrome sensitivo puro y una disartria de mano torpe. ¿Ok? Entonces, el isquémico siempre va a estar relacionado con alguna parte del polígono de Wills. Se los menciono esto porque cuando le vengan casos, a ustedes le van a decir, se me viene un paciente con una hemiparesia, el lado crural, me viene el paciente con una hemianopsia, me viene el paciente con una cuadranopsia, con anognosia, ya, etcétera, lo que sea. ¿Quiénes son las encargadas, en este caso, de esas funciones? Las arterias cerebrales. ¿Te acuerdas tú? Solamente tres. La cerebral anterior, la media y la posterior. Y lo dije en el grupo y he visto preguntas que vino, inclusive, que te pusieron casos clínicos. Ahorita lo vamos a ver. Lo único que tienes que recordarte si te viene, la cerebral anterior se encuentra afectada o cómo el paciente, perdón, te demuestra la clínica con una parálisis del pie contralateral, pérdida sensitiva contralateral de los dedos del pie. De manera sencilla. Cerebral anterior, fallos en la parte de los miembros inferiores. Tu paciente va a tener una hemiparesia crural, una hemiparesia en los pies, etc. Cerebral media, ¿qué es lo que tú tienes que recordarte? Cerebral media, una hemiplegia, pero ya no es la parte inferior, sino la parte superior. Hemiplegia contralateral, caras y brazos. Diego, y la posterior, muy sencillo, él solamente se afecta lo que es la parte de los ojos. Una hemianopsia homónima y otros defectos visuales. Diego, pero yo estoy viendo en el cuadro que hay más. Mira, tengo toma de decisiones, sí, pero ahí lo principal. Y justamente por eso te vino una pregunta en el examen acerca de eso. Por acá debe estar, pero... Aquí, mira, justo la tiene. Ahora sí, con esto, ¿cuál creen que es la clave, chicos? Y fue pregunta de examen. A ver, aquí me comenta que es la A, claro. En este caso, ¿qué hemos visto? No, mira, se presenta un paciente de forma brusca, digo ya, hemiparesia predominio crural, leve desviación de la... Ya digo, pero desviación de la mirada, ya. En verdad, desviación de la mirada te lo presentan todos, aunque no crean. Pero el principal de crural, hemiparesia crural, tú ya sabes que es la cerebral anterior. ¿Ok? La cerebral anterior más que todo. Hemianopsia, cuadranopsia es posterior, de cabeza. Listo. A ver, aquí ahora con otra pregunta. Ya mira, ¿cuál de los siguientes síntomas es más característico del ACV isquémico en comparación del hemorrágico? Y esto lo tiene que tener claro. Y fue una muy bonita pregunta en realidad, cuando lo vi. Hay una gran diferencia. El isquémico lo acabamos de mencionar ahorita como es la clínica del paciente. Pero el hemorrágico, aunque ustedes no crean, el paciente hay una palabra, hay una frase que siempre dice el paciente. Y los doctores inmediatamente lo detectan cuando dicen que sienten ese tipo de dolor. ¿Cuál creen que es la clave acá, chicos? En esa parte, ¿cuál crees que es la clave? ¿Cuál creen que se diferencia entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico? Tú ya sabes, isquémico es porque hay falta de oxígeno. Hemorrágico es porque hay una ruptura de un vaso, o en este caso específicamente un aneurisma. ¿Cómo crees que se presentaría en la clínica? Ojalá sea que no quieran participar y que no estén volando. Entonces, miren, te lo acabo de explicar hace un momentito. Todo lo que tenga que ver con isquémico, todo lo que tenga que ver con isquémico es parte motora y sensitiva. Mira, el paciente que te presenta toda esta clínica. Pero ¿qué va a pasar? Anótenlo cuando tú tengas un ictus hemorrágico. Te está diciendo, un ictus hemorrágico hay de dos tipos. Tienes el subaranoideo y tienes el intracraneal. Tú sabes que todos estos se dan, y me lo respondieron en la clave, por un aumento de la presión. Entonces, como hay un aumento de la presión arterial, que es una hipertensión intracraneal,
El paciente te va a decir, doctor, esta frase viene y le he visto en preguntas. Doctor, presento un dolor de cabeza, presento el peor dolor de cabeza de mi vida. Así lo van a asociar. Entonces, problemas de cabeza, hablemos médicamente, cefalea. Cualquier tipo de cefalea es relacionado con un ictus hemorrágico. Cualquier tipo de problema, alteración motora sensitiva, está relacionado con un ictus isquémico. Ahora sí podemos quitar claves con esto. Diego, aquí lo que tengo que aclarar yo es ¿qué es lo que caracteriza al isquémico del hemorrágico? Cefalea, ya sabes que tiene que ver con hemorrágico. ¿Ok? Así que no va aquí. Pérdida repentina de la visión. Re- en realidad los pacientes pierden la visión tanto en la isquémica como en la hemorrágica. Ahí la puedes pensar. Dolor de cabeza, ya sabes con qué asociarlo. Confusión y desorientación. Y por último, la E, que es debilidad o parálisis de un cuerpo. Esta es la clave en realidad. La isquemia, como te dije, son problemas tanto motores como problemas sensitivos. Hemorrágico es más que todo abarcando la parte del dolor de cabeza o cefalea. ¿Ok, chicos? Y aquí, esta pregunta de aquí, ¿cuál creen que es su clave? ¿Cuál es la causa más? Bueno, les he mencionado, ¿no? Hasta por las puras, creo. ¿Cuál creen? La B. A ver, La B. aquí. Ajá, ya. La ruptura de un aneurisma cerebral. Al menos ya se les está quedando. Aquí miren. ¿Qué complicación aguda puede desarrollarse como resultado de un accidente cerebrovascular hemorrágico? Ah, este es importante también. No sé si les puse el gráfico. Creo que no. Miren, bueno, sí, acá está. No sé por qué está tan abajo. ¿Cuál creen que es su clave, chicos? ¿Y la E me comenta Álvaro? Ya miren, vamos a hacer cadenitas. A mí siempre me gusta hacer estas cadenitas así. A ver qué otra clave han dicho por aquí. La B y la B. Ya. Entonces, mira, aquí me dicen la B y la B. Fue una muy bonita pregunta en realidad. Y, bueno, en este caso, nadie la ha acertado. Pero mira, ya sabes, hemorrágico, la cadenita, ¿quién es? Digo, la mayor probabilidad, mi aneurisma. Ya, perfecto. ¿Qué estamos hablando hace un momento? Que en el hemorrágico usualmente lo que voy a tener es un aumento de la presión intracraneal. Diego, si yo tengo un aumento de la presión intracraneal, obviamente tengo los dos afectados, ¿no? Por un lado, tengo el intracraneal y por el otro lado tengo el subaranoideo. Sea cual sea, chicos, sea cual sea, o específica, no, sea no cual sea, no. Miren aquí. En el subaranoideo, si yo tengo un aumento de presión, si nosotros recordamos, el subaranoideo está relacionado con la parte o la circulación del sistema o del líquido cefalorraquídeo. Entonces, como se están metiendo, hay mayor cantidad de presión, el líquido cefalorraquídeo no puede circular tranquilamente o correctamente. Toda la cantidad de líquido que usualmente es un ciclo, pasa por los diferentes tipos de senos, etcétera, no va a ver correctamente, entonces se tienden a acumular. Como empieza a molestar esta presión elevada, el paciente me tiene la clínica de hidrocefalia. ¿Ok? La hidrocefalia. ¿De dónde nació todo esto? De este aumento de presión. ¿Por qué? Porque no me va a permitir una correcta circulación. Es por eso que aquí la clave es la C, la hidrocefalia. ¿Ok, chicos? Y no solamente, mira, acá lo tengo anotado, no solamente se va a dar por este aumento de presión, puede ser, lo pueden notar por un tumor, por un edema también. ¿Ok? Por un tumor o por un edema que no me permiten una correcta circulación. Ahora sí llegamos a las vías del dolor. ¿Cuál de las siguientes neurotransmisores está implicada principalmente en la transmisión de dolor del sistema nervioso central? Eso está muy fácil. ¿Cuál creen, chicos? D. A ver, ¿alguien dijo la D? ¿Otra más? La D. Ajá, ya. En ese tipo no hay problema, ¿no? La D, mira. Y vamos a irnos aquí rapidito, solamente para hacer recordar, porque ustedes ya saben. Aquí, acerca de las vías del dolor, bueno, esto ya se lo saben. Ya, lo que tienen que recordar acerca de las fibras que ha venido, en un momento vamos a ver, así que no hay problema.
Las fibras A y la fibra C. Tú ya sabes que la fibra A es todo lo rápido. La más larga, mayor velocidad, porque tiene mayor mielinización. ¿Y a qué tipo de dolor te responden? Dolores rápidos usualmente. Estímulos mecánicos y térmicos. En cambio, la fibra C, lo que vamos a tener es más que todo lento, una respuesta lenta. Porque se puede dar por un estímulo químico, mecánico o térmico. Es la única variante. Y usualmente lo vamos a ver en lo que son tipos de dolores crónicos. ¿Ok? Tipo de dolor crónico. Son 4 mecanismos los del dolor. Tenemos transducción, transmisión, modulación y percepción. La transducción, obviamente en este caso, cuando tú sientes el estímulo nocivo. Gracias a quién lo vas a sentir, a tus nociceptores. A tus nociceptores. Luego, en la transmisión, ¿por quién pasa todo este proceso? Sencillamente, aquí. Va a pasar por lo que son las fibras. Tienes aquí. Y en estas fibras digo yo que voy a encontrar finalmente luego, que hay esta sinapsis, voy a tener lo que son mi glutamato, por un lado de las fibras A delta, y por la tipo C, lo que es, se me fue, aquí está creo, la sustancia P, ¿ok? Por la sustancia P. Todas ellas van a llegar a lo que es al asta dorsal, ¿ok? Al asta dorsal de la médula, en este caso de la médula, ay, perdón, aquí, ¿listo? Y van a decusar. ¿Decusan para qué? Porque saben que tienen que llevar toda la transmisión del dolor, ¿ok? Toda la transmisión del dolor. Inclusive aquí está con nombre, ya mira. Se empieza a modular, no, mejor esta imagen, perdón. Entonces, todo esto va a llegar finalmente a lo que es a la corteza. La corteza hacen cambios. Oye, ¿sabes qué? Me empezó a doler. ¿Dónde te duele? En tal lugar. Me duele en el pie, en el dedo chiquito. Ya. Devuélveme la señal para decirte que ya no te duela. Y ahí tenemos lo que es. A ver, aquí está, aquí está. Eso lo tengo aquí. La modulación. Vamos a ver por aquí. Aquí está, mira. La respuesta la respuesta motora del dolor. Mira, vamos a ver que una vez que ha subido, luego tengo que responder, ¿no? Ok, ya sé dónde está localizado mi dolor. ¿Dónde va a pasar el regreso? Sencillo. Primero va a pasar por la sustancia acueductal, luego pasa por el núcleo del RAFE, va a pasar también por lo que es... Ay, en esa parte sí se me olvida. Por el locus también, por el locus y todos ellos dos me van a generar lo que es la adrenalina y la serotonina. Y si ustedes recuerdan, ellos dos son moduladores del dolor. Lo que van a hacer es suprimir. Ahora, a eso también añádeles que aquí se van a encontrar los opioides endógenos. Como cuáles digo, tus encefalinas de cabeza. ¿Ok? Tus encefalinas, que eso creo que todavía no lo ven en fármaco. Creo que todavía no ven analgésicos. Así que en este caso solamente para que lo tengan. Y así se modula la respuesta del dolor. ¿Ok? Nada más. Ahora sí, aquí. O creo que era esta. Ya bueno, en este caso el principal en la transmisión de dolor es el glutamato, como les comenté. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos pueden contribuir al desarrollo del dolor crónico? Que acabamos de ver hace un momento. ¿Alguien tiene su clave por ahí? ¿Podría ser la A? Ya, está bien. ¿Alguien tiene otra clave por ahí? ¿Alguien tiene otra clave para ver aquí? Grace me dice que también es la A. Creo que es el de ahorita, sí. Entonces, ya, ¿cuál de los siguientes mecanismos contribuyen al dolor? Vamos a ver las demás claves. Chicos, si yo me adapto al dolor, ¿ustedes creen que esto me contribuye? Si yo hago una adaptación periférica, para nada que ver. Ahora, si ustedes recuerdan en este caso, el glutamato lo que hace es avisar al dolor, que en este caso hay una entrada del dolor. Si yo bloqueo esta respuesta, obviamente no voy a sentir. Así que no contribuye con el dolor crónico. Reducción de las actividades de la vía de dolor, para nada. Si yo reduzco, no siento el dolor, simplemente. Desensibilización de las fibras nerviosas, no. Y aquí su clave es la A, ¿ok? Su clave llega a ser que constantemente tú lo estás estimulando. La sensibilidad, tú constantemente lo estimulas, lo estimulas, lo estimulas, hasta que te vuelves sensible. ¿Y qué pasa con esta sensibilidad? Que hay muchas veces donde tú con un movimiento, con cualquier toque, tu cuerpo ya lo genera como un dolor. Es como que yo puedo estar saludándole a mi amigo, así, y él ya está llorando del dolor, un ejemplo, una hiperalgesia.
O capaz, objetos que tú tocabas que no generaban dolor antes y ahora te generan una alodina. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora aquí, en la enfermedad de Graves, otra vez, y los anticuerpos estimulantes de la tiroides se enlazan justamente con lo que les dije, mira, tienes ahí tu TSH y estimulan a la célula tiroidea para producir excesivas cantidades y hormonas tiroideas. Muy sencillo, ¿no? ¿Qué te genera esta enfermedad de Graves, chicos? La B. Hipertiroidismo. Ajá, listo, hipertiroidismo, ya está. Aquí, el autoantígeno principal en la es el TSH, localizado sobre la superficie basal del tirocito. ¿Quién tiene el TSH, chicos? ¿Cuál de todos ellos? Ah, la de Graves. Listo, la de Graves. Ahora aquí miren, para vencer la resistencia a la insulina, la célula beta inicia un proceso que conlleva tal la masa celular y por ende el aumento de la producción de la insulina, o sea, un hiperinsulinismo, lo que inicialmente logra compensar esta resistencia a la insulina y así mantener los niveles de glicemia normales. ¿Qué te está tratando de decir aquí? Que como yo estoy siendo, mi páncreas se está dando cuenta que la insulina no está mejor dicho, la glucosa no está entrando a mis músculos. ¿Por qué? Porque la insulina no está trabajando correctamente. Ok, lo que yo voy a hacer es aumentar o tratar de generar mayor producción de insulina. Y así mi páncreas va a tener lo que es un cambio. ¿Qué voy a tener que hacer finalmente, chicos? La célula pancreática. ¿Un aumento o una disminución de la insulina para poder compensarla? Aumentarlo. Ajá. Y ahora aquí, ¿ustedes qué creen que haría, chicos, el páncreas? ¿Está haciendo una hiperplasia o una hipertrofia? Recuerda, quiere aumentar la cantidad de insulina. Hiperplasia. Ajá. Entonces, bueno, la célula beta que está en el páncreas hace lo que es la hiperplasia. Como quien practicando para pato. Aquí. Marca lo correcto con respecto a la vía de la supresión del dolor. Ah, esto lo expliqué con ustedes. ¿Cuál creen que es la B, chicos? La A. A ver, ¿qué dicen que la A? ¿Otro tiene otra clave? Ah, yo creo que es la A también. Ya. Listo. Ok, a ver aquí. Marca lo correcto con respecto a las vías de supresión de dolor. Lo que les había comentado y justamente le puse esta imagen de aquí, ¿no? ¿Por dónde comienza? La supresión del dolor, o sea, la respuesta del dolor es que principalmente pasa por la sustancia acueductal. ¿Ok? Sustancia gris periacueductal. Se origina a nivel talámico, nada que ver. Solo se activa por el tipo de dolor crónico. Chicos, puede ser dolor agudo, dolor crónico, es el mismo proceso. Sube y baja la respuesta del dolor. Las neuronas histaminérgicas forman parte de la vía de supresión del dolor. Chicos, hemos hablado en algún momento de las histaminas, solamente hemos hablado de glucosa, glutamato y sustancia P. ¿El glutamato y la sustancia P son neurotransmisores más importantes? Sí, pero ellos son en la estimulación del dolor, en la supresión no. Supresión del dolor, tú tienes tres a la cabeza, si te piden. Tienes tus encefalinas, tienes tu adrenalina y tienes tu serotonina. ¿Ok? Esos son tus opioides endógenos que tienes que tener en cuenta. Ya está. Por eso la clave es la A. Por ahí se origina la sustancia gris periacueductal. Y aquí, miren, justamente lo que les había comentado hace un ratito. ¿Cuál creen que es la clave? Ah, me parece que es la D. A ver, la D. ¿Alguien tiene otra clave? ¿O estamos correctos con Andrea? Sí, igual la de. La D. Ya, listo. La D me dicen. Sí, y justamente lo que les había comentado. El dolor provocado por un estímulo no doloroso. Yo agarro, no sé, este resaltador y me empieza a doler, es alodín. ¿Qué pasa? Ya venía como también otra pregunta, no le he puesto, pero al ojo. Cuando un estímulo te genera un dolor exagerado, es hiperalgesia. ¿Ok? Llega a ser hiperalgesia. Simplemente esto, no sé, peñiscarte, te duele ya por sí, pero tú reaccionas alocadamente a un nivel 10, es hiperalgesia.
para que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se daba esto, chicos? Se da porque hay una mayor sensibilidad, lo que vimos hace un momentito. Mayor sensibilización. Bueno, este video yo lo expliqué. Aquí. La integración de los impulsos nociceptivos de la vía del dolor del nivel medular está mediado por tal receptor y sus receptores. Bueno, esto también lo hemos visto. ¿Cuál creen que es su clave, chicos? La B, con el glutamato. A ver, su compañera Andrea nos dice que la ve. ¿Alguien tiene otra clave por ahí? La B. Ya me cuenta que la ve también. Entonces está bien, ¿no? Esta pregunta sale al ojo. ¿Cuál es el neurotransmisor principal? El glutamato, y este por clase de fármaco, no necesariamente por fisiopata, lo tienes que saber, que se une a su receptor, el AMPA y el NMDA, ¿no? Generándome lo que es la entrada de calcio y sodio, y muchas veces potasio. El líquido cefalorraquídeo se observa principalmente en las granulaciones aracnoideas que se encuentran en... Esta es anatomía en realidad, pero le vino como pregunta de fisiopato. ¿Cuál creen, chicos? La A. Ujú. Aquí la clave es la A. Y antes, sí, un poquito, su tema de líquido cefalorraquídeo en realidad he visto preguntas anteriores, no quiere decir que ahora no venga, porque creo que a ustedes no le viene ahorita un tema exactamente. Eh, Puede que le venga mayor cantidad, pero sus preguntas son muy directas acerca del líquido cefalorraquídeo, como estas de acá. En realidad no puse las preguntas, pero el proceso lo tiene, ¿ok? Tienen que saber cómo es la circulación del LCR. Ya saben que se producen específicamente en los plexos coroideos, luego van a viajar hacia mis ventrículos laterales, pasan por lo que es el agujero de Monroe y llegan a lo que es el tercer ventrículo. De ese tercer ventrículo pasa por el acueducto y finalmente pasa al cuarto ventrículo, ¿ok? Aquí en este cuadro está bien explicado en realidad, por eso se lo puse. Va a salir por aperturas mediales, laterales y el canal medular, perdón, y todo esto termina llegando a lo que es al espacio subaracnoideo. Y aquí ya en este caso se divierte o se diversifica en dos partes. Ya, eso es un poquito más para otro lado y aquí también tienen el otro, lo mismo. La secreción, la circulación, la absorción y el tipo de función. Como les digo, las preguntas en realidad casi nulas acerca de dicocefalarquía, así que no hay mucho que ahondar en esa parte. En temas, si están viendo que les estoy poniendo bastante síndrome metabólico, que les he hablado acerca de insuficiencia cardíaca, que capaz por ahí hemos tocado una que otra de hipertensión y vías del dolor, es porque esos son los que vienen en grandes cantidades. ¿Ok? He visto bastantes preguntas acerca de ellos, más que las demás en realidad. A ver aquí, la miocardiopatía dilatada. Este no creo que les tenga en realidad, pero bueno. Ya bueno, quién por ahí tiene la clave? Me está diciendo que tienes, bueno, ¿qué ocurriría en una miocardiopatía dilatada, no? Porque también tienes la hipertrófica, que ahí lo puse en el otro lado. Aquí es el versus es entre la dilatada y la hipertrófica. Diego, pero eso no me ha venido, no lo he visto. Sí, no lo has visto, pero todos ellos, ambos, se dan por la insuficiencia cardíaca. Porque tu corazón no está trabajando completamente. ¿Qué hacen? Se tienen que acostumbrar al ambiente. A un déficit en este caso, o mejor dicho, a tratar de compensar esta cantidad de sangre disminuida. ¿Cuál creen que es su clave? ¿La C? A ver, me comenta que es la C. ¿Alguien tiene otra clave? La C también. Ya. Entonces, está bien, miren. Vamos a tratar de diversificarlo con este grafiquito. ¿Qué ocurre? Es muy sencillo. Es muy sencillo. En la miocardiopatía dilatada te está tratando de explicar que tus ventrículos se encuentran agrandados. ¿Cuál es la deficiencia de esto? Que tu pared va a estar disminuida. Tienes que acordar así nada más. Diego, pero yo me acuerdo que la pared está compuesta por células miocárdicas y las células miocárdicas se encargan de la contractilidad. Por ende, si yo tengo una pared disminuida,
la contractibilidad va a ser menor. Ahora, ¿qué pasa en el otro lado? En una hipertrófica, en una miocardiopatía hipertrófica. Es totalmente opuesto. Las células miocárdicas, por querer o por el tratar de vencer la poscarga que te genera la aorta, porque recuerda que en una hipertrofia es por poscarga, tiene que generar mayor contracción. Entonces, ok, yo necesito mayor contracción, necesito mayor músculo para bombear, pero este músculo te estás dando cuenta que le quita espacio. Entonces va a haber un déficit. Al momento de que se quiera perfundir, ok, digo, mira, ya puedo mandar mi sangre, ya vencí por fin la resistencia, la poscarga, pero ¿qué pasa? Que, ok, tú la venciste, pero tu contra es que tu gasto cardíaco en tu ventrículo está disminuido. O sea, no hay una correcta hiperfusión de sangre, perfusión de sangre, perdón. Entonces aquí miren, función diastólica por problemas de llenado ventricular. El llenado no va a estar afectado si te das cuenta. Es más, la sangre normal. La sangre pasa sin ningún tipo de problema. La disfunción sistólica por aumento de la poscarga. La poscarga no tiene nada que ver aquí si te estás dando cuenta. ¿La poscarga dónde se afectaba? Ah, Diego, en la hipertrófica, más no en la dilatada. Función sistólica por compromiso de contractibilidad. Es lo que hemos estado hablando en realidad, esa clave de aquí no. Función diastólica por compromiso de distensibilidad. No. ¿Te has dado cuenta que ahorita el problema no es la diástole? El problema está relacionado con tratar de eyectar con la contractibilidad del corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit de la pared muscular. La clave es la D. A ver aquí. ¿Cuál creen que es su clave? ¿La A? A ver, miren. Esa pregunta fue muy bonita que le vino en su examen también. Mira. ¿Ya? ¿Alguien difiere? La C. Me genera la C. ¿Alguien tira la D o la E? Ya que estamos. Por aquí, por el chat. Me había olvidado ver. A la A, la B. Acá creo que este es de Andrea ahorita. Sí, la A. Ya miren. La hipertensión en relación, tienen que recordar, la causa principal, por si acaso, de hipertensión arterial es la primaria. ¿Ok? La secundaria, como su mismo nombre te indica, te va a dar por efectos secundarios. O sea, hay una enfermedad que te va a generar el aumento de la presión. Chicos, el feocromocitoma es la enfermedad, bueno, no es la enfermedad, es el síndrome en este caso del aumento de catecolaminas, específicamente de la adrenalina. Ah, Diego, ya pues, la cadenita nuevamente. Si yo aumento mi adrenalina, estimulo mi sistema nervioso simpático, estimulo mi alfa uno, mi beta uno, y ya pues, todos ellos contribuyen a una mayor o un elevo de la frecuencia cardíaca. ¿Y esto qué me va a dar? Una hipertensión, HTA. Entonces, sí me estimula. ¿Ok? Hipertiroidismo, lo acabamos de hablar hace un momentito. ¿Qué les dije? Ah, digo, hipertiroidismo, mayor metabolismo, mayor frecuencia cardíaca, mayor contractilidad. Ya, pues, tienes la clínica de qué? De una hipertensión. La coartación de la aorta es una obstrucción, si en este caso no lo sabía. Entonces, como va a haber una obstrucción en esta parte de la aorta, ¿qué te va a generar? Un aumento de presiones. Este aumento de presiones, creo que ahí lo entiende, ah, Diego, un aumento de la presión arterial. Y la enfermedad renovascular, en este caso, de manera sencilla, se activa cuando hay un gasto cardíaco disminuido. Y tú ya sabes, ah, Diego, si hay un gasto cardíaco disminuido, yo tengo que aumentarlo y todo esto me termina aumentando la frecuencia cardíaca. ¿Ok? El hipoaldosteronismo, Diego, no sé qué significa hipoaldosteronismo. Ya, la aldosterona. ¿De qué se encargaba la aldosterona en nuestro cuerpo? Ah, Diego, de la reabsorción de sodio, ¿no? Entonces, él sí me generaba un aumento de esta volemia.
Pero si yo te estoy diciendo hay un hipoaldosteronismo, entonces hay poca aldosterona, no va a haber reabsorción, no va a haber hipertensión. ¿Ok? Entonces por eso la clave aquí es la C, como bien mencionó su compañero. Ahora en esta parte de aquí ya llegamos a lo que es el trastornos de la conciencia. ¿Ok? Sobre el tema de trastornos de la conciencia, chicos, hasta ahorita las preguntas que he visto son directas. Tienes que saberte solamente la definición de cada tipo de trastorno. No te piden, no te tratan de asociar con ningún fármaco, no. No ha habido en esa parte. Así que, con recomendación, yo les diría que hay encima en la siguiente imagen, aquí está, en realidad, el cuadrito, que es lo que tienen que recordar, en realidad, más que todo. Es de ese temita es así. No es tanto, Diego, hay un aumento de la presión, me voy con el sistema renino. No, no. Aquí solamente recordar la teoría, más que todo. Ahí me puede decir la clave. La E. Es la E. La E. Ya, a ver aquí. El coma es un estado profundo de depresión del sistema nervioso central en el paciente que, bueno, el coma se define, es un estado profundo donde el paciente no te va a responder a estímulos externos, ¿ok? Esa es la definición del coma. Esa es la definición del coma en sí. Ahora, lo que les digo, chicos, no es tanto asociarlo, nada, más recomendación porque sé que su examen es en un par de horas, así que también están con su tiempo. Llévense de esta imagen nada más. Su diapositiva dice lo mismo. Si quieren guiarse de aquí también o de la misma de su diapo, tienen que saber la definición de cada uno de ellos. Ha venido del coma, ha venido del estado vegetativo, ha venido del delirio. ¿Quién no te sabe que te viene del estupor o de la somnolencia? No es difícil de recordar, créanme. Y miren, aquí vamos a leerlo. El trastorno de la conciencia está diferido por dos partes. Tú tienes el contenido y el nivel de conciencia. El contenido son las funciones de la corteza cerebral, como dice ahí, orientarse, comprender, razonar, toda esa parte, o sea, lo que tú puedes realizar. Pero el nivel de conciencia es cómo está tu cabeza. Como si tú estás cansado, estás en estado de vigilia, alerta, eso es lo que quiere ver el nivel de conciencia. Ahora, con esto que les digo, vamos a tener trastornos. Los más conocidos y lo que tienen que saber son tres, justamente lo que les vino. Por eso les vino esos. Es coma, estado vegetativo y el delirio. ¿Ok? El coma, como les dije, es una alteración profunda de la conciencia donde no te responde ante un estímulo externo. Es que no hay ni siquiera necesidad de tratar de aprender esta definición porque todos sabemos que los pacientes que entran en coma no tienen la conciencia, sí, no te responden así tú le toques. Usted lo sabe. El estado vegetativo es una gran diferencia con el coma que en este caso se encuentra, el paciente puede estar despierto, pero no sabe dónde se encuentra. La conciencia no se encuentra en sí, mejor dicho. La conciencia del entorno está ausente, como dice aquí. Existe un ciclo de sueño, vigilia, puede dormir y todo lo que quieras, pero no sabe dónde está. Puede tener a los pacientes con estado vegetal. Tú lo ves ahí con sus ojos abiertos, postrados, pero no se reconocen en sí en realidad, a pesar de que tienen esta característica. Y el delirio, que es más sencillo en realidad, es una alteración de la conciencia que afecta a las funciones cognitivas y esta es la palabra clave. Así lo vas a identificar el delirio. Es de inicio agudo y curso fluctuante. Nada más. ¿Ok? Inicio agudo y curso fluctuante es lo que es el delirio en este caso. Listo. A ver aquí. Ahora sí, con estas definiciones, miren, las preguntas de examen tal cual les digo, miren, ¿cuál creen que es la clave en estas dos? Así tal cual ha venido, creo, ¿verdad? O sea, no es mucho que tratar de buscarle la segunda al temita. Delirio. La Ajá, el delirio. ¿Alguien difiere? ¿O está claro ahí? La Ajá, vale, está bien. La A. En este caso, ¿cuál llegaría a ser aquí? Ah, la D. A ver aquí, la D.
A ver, aquí vamos a ver. ¿Alguien tiene otra clave por ahí? La A. A ver, me comenta que es la A, su compañero. ¿Alguien más me tira la B o la C o la E? Que también estaban como definiciones en realidad, pero como les digo, los más destacables son esos. Que ahorita sí o sí necesitan. Ah, por acá las claves. Su compañera me dijo la A también por aquí. Listo. Entonces aquí nos quedamos con la clave la A, ¿ok? Es el estado vegetativo. Como le dije aquí, mira. Disociación entre despertar y la conciencia del entorno se encuentra lo que es ausente. Disociación del despertar, el cual se encuentra preservado, y la conciencia del entorno se encuentra comprometida. Además, no presenta respuesta emocional ni adaptativa. Eso es un estado vegetal, ¿ok? Para que lo tengan en cuenta. Y el último tema en realidad, que es el de convulsiones. eh, He visto, creo, 3 preguntas hasta ahorita solamente de convulsión. Así que como que tampoco no quise ahondar mucho, ya que los principales son los que le van a ir más arriba. Pero vamos a tener todos estos, ¿no? La convulsión va a tener la tónica, la clónica y la mioclónica. ¿Ok? La tónica, ustedes ya saben que hay una contracción súbita. O sea, los músculos van a estar rígidos. Y esto es muy bonito en realidad porque el paciente tú lo puedes apreciar. Tienen lo que es aquí. Se encuentran totalmente rígidos por esa tonicidad. En cambio, la clónica es una pérdida temporal de la conciencia y aquí el paciente presenta lo que son los espasmos. Ahora, si nosotros juntamos tónica y clónica, aquí nos da, mira, la pérdida del conocimiento, o sea, la de aquí, pierdes el conocimiento, caída al suelo y sacudidas rítmicas de las manos, en este caso por los espasmos. Y obviamente el paciente va a tener lo que es esta rigidez también de la tónica. El otro que tienen que acordarse es la mioclónica, que son más que todo sacudidas de uno o varios grupos de músculos. ¿Ok? Esos son los principales. Este de aquí, este de aquí. De igual manera, yo sé que este temita también lo toco así, llamémoslo así, como última parte, porque sé que creo que lo han visto en fármaco. Está más clara esa parte, porque el docente abarca la parte fisiopatológica para que se lo aprendan un poquito, o solamente las definiciones. Y con eso basta, en ese lado, creo. Ahora sí, aquí. ¿Cuál creen que llega a ser la clave de aquí? El primero es sencillo. La A. A ver, aquí. ¿Cuál de los siguientes mecanismos fisiopatológicos puede desencadenar un síndrome convulsivo? Aquí me dice que es la A. ¿Alguien difiere? La, A ver, dice que es la A también. Alteración de la actividad eléctrica de la neurona. Sí, correcto. Ya lo saben, en este caso, no hay mucho que andar. Si tenemos un síndrome convulsivo es porque obviamente hay una mayor excitabilidad neuronal. Por ende, hay una alteración en la actividad eléctrica de las neuronas. No tiene nada que ver la inflamación en las meninges. Disminuir el flujo sanguíneo, que créanme que no está nada relacionado. Líquidos cefalorraquídeos es otro tema, así que no tiene nada que ver. Y degeneración de las células gliales menos. Y por el último, ¿cuál de las siguientes y tipos de convulsiones se caracterizan por movimientos, lo que les comenté, bruscos y repentinos de un grupo muscular? Al ojo le sale. Les define así su docente. ¿Cuál creen, chicos? ¿La D? A ver, me comenta que es la B o la D, creo que escuché. Creo que escuché la B. D. A ver, la D. A ver, ¿otra tiene otra clave por ahí? la B, Las Por ahí me mioclónicas. comenta. Tónicos clónicos, otra vez escucho por ahí. O mioclónicos, no escuché muy bien. Ahí me da la A, me da la C o me da la E. Yo les doy la E, para estar de acuerdo con ustedes. Para darles la contra. Ahí me da la C o la A.
Aquí la clave es la C. Ok, mire, te está indicando cuál de los siguientes tipos de convulsiones se caracteriza por movimientos bruscos y repentinos de un grupo muscular. Nada más. ¿Ok? ¿Qué te decía aquí en este caso de las mioclónicas? Sacudidas de uno o varios grupos musculares. Nada más. O sea, no se compliquen mucho. Te van a venir en la pregunta de examen acerca de convulsión, te va a decir, el paciente presenta una contracción y un aumento en la rigidez de los músculos y es tónica solito. En la clónica, esa es la clave de la clónica es que tiene pérdida temporal de la conciencia. Con eso lo destacas inmediatamente. Pero obviamente, si te dicen tónico clónico, te dice, se tiene un paciente que presenta rigidez en los músculos y además presenta lo que es una alteración en la pérdida, porque la alteración es lo que lo caracteriza. Se presenta una alteración, ya, inmediatamente es tónico y clónico. ¿Ok, chicos? Entonces, yo creo que hasta aquí estamos dando por finalizado el repasito. A ver, hasta ahí. ¿Alguno tiene algún tipo de duda, chicos? Antes de dejar de grabar. ¿O no? Sí. Todo claro, Diego. Listo, Grace. Entonces voy a terminar de grabar. Perdón.